La Biblia tiene respuestas, y perdonen que tal vez voy a estar volteando porque la tecnología a veces no funciona o nosotros no funcionamos para la tecnología y no hay pantalla ahí atrás. La Biblia tiene respuestas, es lo que quisiera hablar el día de hoy, y por mucho tiempo atrás, cada último domingo del mes le llamábamos o le llamamos aún respuestas. Y cuando hablamos de respuestas es porque existen preguntas, ¿cierto? Y lo que queremos es que esas preguntas que el ser humano se hace, o que cristianos se hacen, o que la gente hace a los cristianos, de alguna manera ustedes reciban respuesta. Y gracias a Dios porque la Biblia tiene respuestas. Dios no dejó al ser humano a ciegas. Dios nos dejó toda la información que necesitamos nosotros los seres humanos saber. No nos dejó ni más ni menos, sino exactamente lo que Dios sabía que... ok. Wow. Ok, esto te pasó. La Biblia tiene respuestas. Miren qué interesante, hermanos, porque aquí tengo algo diferente. Ok, pusiste la número 2, Rogelio. ¿Dónde está Rogelio? ¿Se fue Rogelio también? Ok. Y Jesse también. Ok. De cualquier manera, hermanos, lo que estaba diciendo es de que Dios no dejó al ser humano a ciegas. Gracias al Señor porque nos dejó respuestas. Y la Biblia tiene esas respuestas. Y como lo he dicho anteriormente, el ser humano no tiene por qué andar buscando, ¿cierto? O tratando de adivinar una cosa o la otra. Rogelio, si puedes, porque creo que pusiste la número 1, puedes poner la que dice la Biblia tiene respuestas número 2, o nada más existe una. Que diga la Biblia tiene respuesta número 2, por favor. Ok. No es igual, es diferente, pero si puedes poner la número 2. Esta es la 2. Ok, déjala ahí entonces, Rogelio. Ok, seguimos adelante, hermano. Hay preguntas que el ser humano siempre... ahí está, no había aparecido antes. Ok, esas son las preguntas que el ser humano por todas las generaciones se ha hecho. Cada generación se ha hecho prácticamente las mismas preguntas. El ser humano: ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de la vida y qué sucede cuando muero? Son preguntas de suma importancia, ¿cierto? Porque si no tenemos respuesta a esas preguntas, o más bien, dependiendo de la respuesta que tenemos a esas preguntas, va a ser la experiencia de nuestra vida en este planeta Tierra. Pero esas preguntas todos los seres humanos, ¿saben? Filósofos, pensadores que ha habido por todas las generaciones, las mismas preguntas: ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? O sea, cuando el ser humano piensa de sí mismo y dice ¿quién soy? Saben que eso es asunto de la identidad. La identidad responde a la pregunta ¿quién soy? Cuando uno responde a esa pregunta ¿quién soy?, entonces lo que sigue habla de identidad. Y el ser humano, dependiendo de dónde recibe respuestas a esas preguntas importantes, va a ser su experiencia en este planeta Tierra, y va a ser la manera, de alguna manera le va a afectar cómo vivir en esta tierra. Pero gracias al Señor porque la Biblia tiene respuestas, y decimos amén. La Biblia reclama ser la palabra inspirada del Dios creador del universo, del único Dios vivo y verdadero. La Biblia consiste de dos partes principales que muchos conocemos, y se le llama, la primera parte, que va del libro de Génesis al profeta Malaquías, se le conoce como Antiguo Testamento, y desde el Evangelio de Mateo hasta el libro de Apocalipsis se le conoce como Nuevo Testamento.
En realidad, esa distinción es para nosotros los que somos cristianos, porque lo que para nosotros es el Antiguo Testamento son escrituras que están en hebreo, la mayor parte está en el idioma hebreo, algunas partes en el idioma arameo, pero esas escrituras son de los judíos. Dios escogió al pueblo de Israel, a los judíos, para darle su palabra. Todo eso fue prácticamente escrito en el idioma hebreo. Para ellos no se le llama Antiguo Testamento. O sea, cuando hablemos con un judío, no le digan el Antiguo Testamento, porque para ellos no aceptan ese que es el Antiguo Testamento. Para ellos son las escrituras hebreas. Y gracias a Dios, porque son inspiradas por Dios. Para nosotros que creemos que Jesucristo es el cumplimiento de las escrituras hebreas, todo apunta a Cristo Jesús. Creemos que Jesucristo es el Mesías que prometió no solamente a la nación de Israel, sino a toda la humanidad. Mesías enviado, el Redentor, el Salvador, el escogido por Dios, y fue enviado con un propósito específico: redimir o rescatar o salvar a la humanidad de su estado en que se encuentra. Y eso está en lo que para nosotros es el Nuevo Testamento. Desde Mateo hasta el libro de Apocalipsis fue escrito en el idioma griego, de manera que toda la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, reclama ser la palabra inspirada del Dios creador del universo, el único Dios vivo y verdadero que existe. Pero no solo reclamar, pues es de alguna manera fácil, pero déjenme decirles que no existe otra religión que reclame eso. La Biblia, gracias a Dios, los que hemos creído y los que estamos estudiando la Biblia, nos damos cuenta de una cosa. Número uno, que la Biblia reclama ser la palabra inspirada del único Dios verdadero que existe. Pero número dos, nos damos cuenta que la Biblia de alguna manera prueba que eso es verdad. Prueba cuando analizamos escrito tras escrito, inspirado por Dios, y vemos los milagros y vemos que la ciencia, sobre todo la arqueología, cada día está afirmando: sí, existió tal lugar del Antiguo Testamento, sí existieron gigantes, sí existió un rey llamado David, sí existió esto, sí esto sucedió. Cada vez la ciencia arqueológica está afirmando que todo esto es verdad. Entonces, damos gracias al Señor porque Dios no nos dejó a ciegas. Todas las religiones, y esto lo saqué del internet porque hay algunas personas, mucha gente, que todavía no acepta que la Biblia es la única palabra con autoridad para decir acerca de estas preguntas que estamos hablando. Y dicen: todas las religiones afirman que dominan la verdad y que las otras no lo hacen. Y si ven ahí, ven a un budista, que todos dicen: meten a un budista, a un cristiano, a un musulmán o islamista, a un judío, a uno de la religión hindú. Y dice: qué gran suerte que de tantas religiones que hay, yo haya sido criado en la única religión que maneja la verdad. Obviamente esto es sarcasmo, esto es crítica, o puede ser que esta persona que hizo ese slide realmente piensa que todas las religiones son igual. Ahora, cuando hemos hablado de respuestas, hermanos y hermanas, siempre les enseño o les digo: tenemos que pensar críticamente. Tenemos que pensar analíticamente, porque hay falacias, y falacias son errores en la lógica, en el razonamiento. Cuando escuchamos declaraciones, tenemos que analizar, y eso, ¿saben lo que se llama eso? Juzgar. Ahora, si ustedes se van con el mundo el día de hoy de que no hay que juzgar, pues entonces no van a juzgar eso. No van a juzgar esa declaración que está escrita ahí. Todas las religiones afirman que dominan la verdad. Eso es falso. Eso es falso. Realmente, miren, ven a un budista. Ahora, puede ser que un budista, uno que practica el budismo, reclame que el budismo tiene y domina toda la verdad. Pero Buda, el fundador del budismo, jamás dijo eso. ¿Entienden? Budista es uno que cree en Buda. Buda nunca reclamó tener toda la
ni ser el único camino a la presencia de Dios, ni ser uno con el Dios el Padre. Jamás hizo Buda eso. Entonces el budismo no reclama eso. El islamismo, de la misma manera, los musulmanes, por mucha reverencia que tienen hacia el profeta Mahoma jamás declaró ser Dios, jamás declaró ser el Hijo del Dios vivo y verdadero. Puede ser y pudiera ser de que con el tiempo el islamismo, algún musulmán pueda hacer una declaración así, de tener toda la verdad, pero el fundador jamás hizo tal declaración. El judaísmo, vean, a ellos le fue dada las escrituras hebreas, inspiradas por el Dios vivo y verdadero, por el único Dios vivo y verdadero. Pero el problema, tristemente, con el judaísmo es de que se quedaron estancados. Cuando vino el cumplimiento de sus sagradas escrituras hebreas, cuando Dios envió al Mesías Jesucristo, ¿qué hicieron los judíos? Lo rechazaron. Y no solamente lo rechazaron, sino lo mataron finalmente, lo despreciaron a su propio Mesías. Y el hinduismo, ellos son politeístas. Los que practican el hinduismo creen en muchísimos dioses. Y tú puedes tener tu Dios de esto, puedes tener Dios de aquello, pero no reclama ninguno ser la verdad absoluta. El único que reclama eso, hermanos, es el cristianismo. Ahora, esa gráfica que está en la pantalla, ponen al cristiano como si fuera un practicante de una religión más en el mundo. Y recuerden, eso es un error, eso es falso. Podemos hablar, y cuando nos pregunten de qué religión eres, entendemos de lo que está hablando, ¿cierto? Y podemos decir que soy cristiano, pero cuando hablemos la verdad y nos sentamos a hablar seriamente acerca de esto, sabemos que al cristianismo no se le compara con ninguna religión. Al cristianismo solamente se le puede contrastar con todo el bonche de religiones que el ser humano se ha inventado, porque el cristianismo es único. Vean la diferencia entre las religiones y el cristianismo. En las religiones el movimiento va de abajo hacia arriba, ¿se dan cuenta? Es decir, lo que el ser humano hace, y entonces Dios o los dioses, dependiendo de qué religión eres, responden. Siempre que haya ese movimiento, hermano, eso es religiosidad, eso es religión. La línea de toda religión va de abajo hacia arriba. El hombre inicia y hace algo para que Dios o los dioses respondan y actúen. Ahora, gente cristiana puede estar practicando el cristianismo como una religión más. ¿Saben por qué? Porque también ellos piensan que ellos son los que inician y entonces Dios responde. Yo hago esto, entonces Dios me bendice. Le pido a Dios que me bendiga y entonces Dios me bendice. Le pido a Dios que me perdone y entonces Dios me perdona. La línea es igual, de abajo hacia arriba. El hombre inicia y entonces Dios responde. Pero eso no es cristianismo real. Cristianismo real es cuando Dios inicia todo. Y el ser humano solamente puede responder a la iniciativa de Dios. Eso es cristianismo. Religión, de abajo hacia arriba. Cristianismo, el movimiento, la iniciativa siempre viene del Dios creador. Y lo único que puede hacer el ser humano es extender la mano y aceptarlo. No pedir que me perdone, acuérdense. Es aceptar el perdón que Dios ya hizo hace 2000 años por medio de Cristo Jesús. No pedir que me bendiga. Como les he dicho, es interesante cuando me metí a la Biblia para ver qué es común para nosotros. Y otra vez, no lo dejen de decir, hermanos, porque yo entiendo la intención. Cuando decimos Dios te bendiga, yo lo digo mucho.
tenemos un buen deseo, ¿cierto? Pero ¿sabían que bajo el nuevo pacto, en las escrituras griegas, después de que Cristo vino, no existe tal enseñanza de que yo diga Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga? ¿Por qué, hermanos? Porque los hijos de Dios ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales por medio de Cristo Jesús. Si no mal recuerdo, en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, me parece que hay solamente 2 incidentes o 2 textos donde hablan de bendecir y se refiere a los paganos, donde Dios, el apóstol Pablo, creo, ora para que Dios los bendiga y no se refiere a los hijos de Dios. Entonces vean, el cristianismo verdadero, hermanos, es cuando entendemos que Dios, el creador del universo, fue el que dio el primer paso. Y lo único que podemos hacer los seres humanos es o aceptar el regalo de Dios o rechazarlo. Espero y asumo con todo mi corazón que todos los que estamos aquí hayamos extendido la mano y aceptado el regalo del Señor. Pero ustedes saben, estamos todos conscientes de que allá afuera existe tanta gente que ha rechazado el regalo de Dios. Y no solamente que lo rechaza, sino que es adversario del cristianismo, adversario de las cosas de Dios. Entonces vean, volviendo a las preguntas, ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el significado, el propósito de la vida? ¿Y qué pasa después de que muera? ¿Hacia dónde voy? Nada más hay 2 opciones. 2 opciones. Una, o confías en los escritos divinos de Dios, o pones tu confianza en los escritos de un ser humano. Ponle el título que tú quieras a ese ser humano. Ponle doctor, ponle filósofo, ponle lo que tú quieras el tema. Cardenal, arzobispo, papa, lo que quiera, pero es palabra del ser humano. Entonces las 2 opciones para responder esas preguntas profundas es a dónde vas a encontrar respuestas. Si nosotros creemos en que la Biblia es la inspiración, la palabra inspirada del único Dios vivo y verdadero, obviamente hace sentido que nosotros vamos a las Sagradas Escrituras. Amén. Amén. De Génesis a Apocalipsis. Pero la otra opción es entonces ver los escritos humanos. Pero solamente hay 2 opciones: o la palabra de Dios, o los pensamientos, imaginaciones y opiniones puramente humanas. Esa es la situación, esas son las opciones que tiene el ser humano. Esas son las opciones que tenemos nosotros. Esas son las opciones que tiene tu papá y tu mamá. Si te inculcó una religión, ¿entiendes? Nada más hay 2. Y cada vez que te diga alguien cualquier cosa en el asunto espiritual, dile, ¿eso lo dice Dios o es tu opinión nada más? ¿O es de la filosofía? ¿O es de la psicoterapia moderna? ¿O es de la sociología? ¿O es de la ciencia? ¿Quién dice eso? ¿O es palabra de Dios? ¿O son pensamientos y opiniones puramente humanas? Entonces esas preguntas, ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Y qué sucede cuando muero? Son preguntas serias, importantes. Pero hay más preguntas que esas. Vean, una pregunta es: ¿en verdad el ser humano evolucionó del chango? ¿En verdad? No, really. ¿De verdad el ser humano evolucionó del simio? Verdaderamente la Tierra tiene millones y millones y millones de años de existencia. Verdaderamente, ¿qué sucede después de la muerte? Pero hablando seriamente, honestamente, ¿cuánta gente que hemos conocido ya murió? ¿Qué sucede honestamente? ¿Sucede algo o ya se acabó todo, como enseñan las opiniones del ser humano? Pero la pregunta es: ¿qué sucede después de la muerte? ¿Existe en verdad el cielo? ¿Existe en verdad
un lugar llamado cielo donde van a ir algunos seres humanos. ¿De verdad crees que existe? ¿Existe en verdad un lugar llamado infierno? ¿O crees nada más que sí existe el cielo, pero el infierno no? No creo que exista el infierno. ¿Y el cielo? El cielo sí. ¿El infierno? No, el infierno no. En verdad, existe el cielo, el infierno. ¿Es el diablo o Satanás en verdad un ser espiritual real? Bueno, para responder esas preguntas tenemos que entender esto. Primero, ¿cuál es tu fundamento? ¿Cuál es tu cosmovisión? Es decir, ¿cómo comenzó todo? ¿Entiendes? Para contestar esas preguntas de quién soy yo, por qué estoy aquí, cuál es el propósito de la vida, hacia dónde voy, tienes que saber cómo comenzó todo. A todo me refiero a todo, hermano, de la existencia. Cómo comenzó todo y cómo sucedió el principio del tiempo. Y eso tiene que ver con cosmovisión, worldview, el punto de vista tuyo acerca del mundo. ¿Sabes que nada más hay dos opciones? Otra vez, o comienzas con Dios o comienzas con el ser humano. Nada más, no hay más opciones. Comienzas en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Esa es una declaración absoluta del Dios creador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O si quieres escuchar las especulaciones del ser humano, entonces sería: en el principio, de la nada surgió algo, de la no vida surgió la vida. Pero sigue habiendo solamente dos opciones, hermanos. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Esa es una opción para saber la respuesta que estamos hablando. Es necesario ir al principio, cómo comenzó. Y hablando una vez más, solamente hay dos opciones. Esta es una declaración absoluta del Dios creador que se encuentra en las Sagradas Escrituras. Génesis 1:27, y dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó al hombre. ¿Cómo creó Dios al hombre? Varón y hembra los creó. Esa es una opción, eso que viene en la palabra del Señor. O la otra sería: surgió una bacteria, luego un chango y luego el ser humano. Hasta el día de hoy no recuerdo que ha de haber, pero otra vez simplemente es opinión, especulaciones humanas. No recuerdo haber leído de la teoría de la teoría de la evolución que diga quién fue primero, el chango o la changa. Y digo esto honestamente porque el caso es que aún la teoría de la evolución pues acepta, hay hombres y mujeres, pero entonces ¿quién se desarrolló primero? La changa, y de la changa salió el chango, o el chango y del chango salió la changa, no sé. Pero sea como sea, el punto es que son solamente especulaciones puramente humanas, de científicos, de PhD, de que tiene gente doctorado, pero humanas al final del día, nada más. Y tenemos que tener confianza en alguien que nunca mienta, que nunca se equivoque, que todo lo que declara y dice es verdad absoluta. Y ese no es el ser humano. Tenemos que tener confianza para responder estas preguntas en la persona que estuvo ahí presente cuando inició todo, desde el principio. Y no fue el ser humano.
Porque si fue la que aun cuando creyera en la evolución, no fue el ser humano, porque el ser humano se supone que, de acuerdo a la teoría, evolucionó después de millones y millones y millones de años. Entonces ni siquiera estuvo una larva, ni siquiera estuvo un microbio en el principio, porque de acuerdo a la teoría de la evolución, la vida, primero existió la tierra y miles y miles y miles de millones de años pasaron, y entonces de la no vida salió la vida. Eso es lo que enseña la teoría de la evolución. Entonces, ¿quién soy yo? Bueno, la teoría de la evolución te enseña que tú eres un animal con inteligencia superior, pero animal. Eso es lo que enseña la teoría de la evolución. Y en realidad la gente que cree firmemente que es un animal, cuando le digan animal no se debería de ofender. Pero es interesante, si se ofende a alguien que le digan animal y cree en la teoría de la evolución, hay un problema, hay una contradicción. Si aceptas, rechazas a Dios, que Dios no creó al ser humano, que venimos de la evolución enseña que el ser humano es un animal, y si alguien te dice animal, entonces ¿por qué te ofendes? O lo que dice la Biblia, hermanos, acerca de la creación. Tú eres creación de Dios, hecho a imagen y semejanza de Dios. Dios formó tus entrañas. Dios es el que te hizo en el vientre de tu mamá de una manera formidable y maravillosa, hermano. ¿Quién soy yo? Bueno, de acuerdo a la teoría de la evolución, tú eres igual que un chango, tú eres igual que un perro, tú eres igual que una vaca. Podemos decir chango, perro, vaca, tú, tu papá, la serpiente, el cochino. Todo igualito debería de ser, de acuerdo a esta enseñanza. Y como les digo, no debería nadie de ofenderse, pero miren lo de la creación, hermanos, tú eres creación de Dios, tú eres hecho a imagen y semejanza de Dios. Y estamos hablando de la primera pregunta, ¿cierto? ¿Quién soy yo? Eso es lo que la Biblia dice, eso es lo que la teoría de la evolución te está ofreciendo, que tú aceptes que eres un chango, eres igual que un chango. Pero Dios dice, no, tú eres mi creación, tú fuiste hecho a imagen y semejanza mía, eres único, eres especial, eres diferente de todos los animales. ¿Quién soy yo? Bueno, depende cuál es tu cosmovisión, qué es lo que crees. Entonces, si crees en la teoría de la evolución, entonces cada mañana imagínense, hermanos, el concepto de la persona que cree esto: yo soy un gorila, yo soy un gorila, yo soy un gorila. Te miras en el espejo en la mañana y tú estás consciente, esa es tu imagen que tienes: yo soy un animal, yo soy un animal, con inteligencia, pero soy un animal. ¿Pueden imaginarse eso? Y no estoy, hermano, no estoy exagerando, estoy llegando a conclusiones de acuerdo a lo que se está diciendo. Pero que mucha gente no se pone a pensar, no se hace nada más, oh no, nosotros evolucionamos, sí, evolucionamos del gorila. Pero espérate, haz un alto y ponte honestamente a analizar lo que implica que tú aceptes que eres un animal. De acuerdo a la Biblia, somos hijos de Dios. ¿Quién eres? Bueno, la teoría de evolución, mírate entonces como un animal, considérate un animal, piensa de ti como un animal. Pero si crees en lo que la palabra de Dios dice, es mírate como creación de Dios, considérate creación de Dios, piensa de ti como creación de Dios. Salmo 139, vean, hermanos, qué concepto tienes tú de ti, de quien quiera que seas. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Esa es palabra perfecta, absoluta, final.
de Dios creador acerca de la raza humana. Mírate así, Dios te formó y dice: Señor, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Señor, te voy a alabar, te alabo, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. ¿Cómo no se va a maravillar uno? ¿Saben? En el internet hay de todo, y hay un slideshow de videos donde ponen la reacción de los papás cuando ven por primera vez a su primer hijito. Yo recuerdo mi reacción. Yo me puse a llorar mucho, de ver a mi hijita, hermanos, a mi hija. O sea, como dice mi esposa, dice, yo no podía creerlo. O sea, éramos dos nada más, y ahora hay otro ser humano con nosotros, y es parte de nuestra familia. Y ese slideshow o videos en el internet, todos los papás, cuando le ponen por primera vez a su primer bebito, hermanos, la reacción es: se ponen a llorar, porque el alma lo sabe muy bien, hermanos. ¿Qué es esto? Sangre de mi sangre. ¿Qué es esto? Un ser humano, un bebito, un pequeñito. Dios, ¿dónde estaba él? Y ese es el poder de Dios. Dios nos hizo, somos creación del Dios vivo y verdadero. Entonces vean, ¿quién soy? ¿Quién soy yo? Lo que hemos visto, ¿cómo te impactan estas dos cosmovisiones? Honestamente, ¿cuál piensas que es mejor? Eso lo dejo a cada uno de nosotros, hermano. Y honestamente, cuando estoy hablando de esto, cuando habla puro cristiano, esto es para afirmar su fe, para que aprendan qué cosas pueden, cómo podemos compartir nuestra fe con gente que no cree en Dios. ¿Quién soy yo? ¿Cómo te impactan estas dos cosmovisiones que acabo de demostrarles? Y honestamente, ¿cuál piensas que es mejor? Ustedes respondan. ¿Cuál prefieres? Esa es tu decisión. Y cuando hago estas preguntas, miren lo que dice abajo. Aquí puedes usar la inteligencia y el razonamiento que Dios te dio, si crees que eres creación de Dios. O puedes permitir, si no crees en Dios, que las reacciones químicas de tu cerebro te indiquen la respuesta. Porque si rechazas a Dios, entonces, ¿sabían ustedes que la enseñanza del humanismo, que no cree, hermanos, que existe más allá y que somos creación de Dios, dice, todo lo que uno dice el ser humano es resultado de las reacciones químicas del cerebro del ser humano? La moralidad no es real. Dicen, no, el ser humano, las reacciones químicas en el cerebro llegaron a la conclusión de que matar es malo. Háganme favor, y por eso es la realidad. Si tú rechazas a Dios de la Biblia, no puedes ni siquiera decir que tú piensas o que tú razonas, porque eso le pertenece al área del cristianismo, del creacionismo, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y Dios es un ser espiritual, pero que tiene mente, que tiene emociones y que actúa, tiene voluntad propia. Por eso fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, porque pensamos, somos seres individuales, somos espíritus únicos cada uno, y pensamos, razonamos, procesamos información como lo que ustedes ahorita están haciendo el día de hoy. Están escuchando y están procesando información y están llegando a una conclusión. Yo puedo responder, yo puedo escoger o aceptar el regalo de Dios en Cristo Jesús, o yo puedo rechazar el regalo de Dios en Cristo Jesús. Pero si saco a Dios de mi vida y creo en la evolución, ¿a qué le voy a llamar yo razonamiento si nada más existe reacción química en el cerebro? Eso no estoy pensando, nada más mi cerebro está reaccionando químicamente. Y lo que resulta no puedes llamarle bueno o malo, simplemente eso que resultó. Pero no puedes hablar de moralidad.
Si algo que el ser humano sin Dios, que las reacciones químicas dicen que matar es malo, ¿qué le pasa? Eso no es malo. Simplemente esa fue la reacción química en el cerebro de esa persona, ¿cierto? Y otra persona puede su cerebro reaccionar químicamente y llegar a la conclusión, oh no, matar es bueno. Y nadie puede cuestionar ninguna de las dos reacciones químicas, el resultado de esas reacciones químicas. Pero cuando metemos a Dios en escena, obviamente sabemos que es malo matar, porque nuestro Dios dijo y dice que es malo el asesinato. Es malo, es pecado, y por eso nosotros no nos imaginamos cosas, sino nosotros entendemos la verdad. Entonces vean, ¿por qué estás aquí? Bueno, la evolución, si crees en eso, eres un accidente, eres pura chiripa, eres casualidad. La casualidad hizo tu existencia posible. No hay ninguna razón por la que existes. A la pregunta ¿por qué estás aquí? Si sacas a Dios de la escena, entonces esa es la respuesta, la teoría de la evolución. Eres un accidente, nada más. No hay razón por la que existe, pero de acuerdo a la Biblia es, hermanos, por causa del amor de Dios. Y hay algunos versículos, si quieren, hermanos, que ya conocemos. Juan 3:16, que dice, porque de tal manera, que dice, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Romanos 5:8, pero Dios muestra su amor para con los seres humanos, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Tito capítulo 3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con la raza humana, para con los hombres, dice la Escritura, nos salvó. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, ¿cuál es el propósito de la vida? Si crees en la evolución, no hay propósito. Si no hay Dios, no existe propósito. Si el que cree en la evolución y le preguntas cuál es el propósito de la vida, ¿sabes? El que tú quieras. Lo que tú quieras, tú ponle propósito a tu vida. No hay ningún propósito. Estás aquí por chiripa, por casualidad. Nadie te pensó para traerte a la existencia. Eso es la teoría de la evolución. Si empezamos a escarbar y a criticar o a analizar lo que implica que el ser humano rechace la existencia del Creador. Pero si creemos en Dios y la obra que Cristo hizo por nosotros, ¿cuál es el propósito de la vida? Conocer a Dios, amar a Dios, glorificar a Dios, obedecer a Dios, disfrutar a Dios. Dígame qué precioso propósito, hermano. Todo tiene que ver con Dios. Y Dios, acuérdense que es la fuente de la verdadera vida. Por eso Él tiene vida eterna. No solamente una vida que nunca termina, perdurable, sino una vida eterna. Miren la calidad de vida. En Dios se encuentra toda nuestra razón de ser. En Dios, hermanos, tenemos propósito de existencia. Y alguien dice, hermanos, el que rechaza a Dios, dice, cuando le va mal en la vida, dice, yo no, al papá o a la mamá, yo no te pedí venir al mundo. ¿Han escuchado eso? Y espero que nadie, ninguna mamá haya tenido que pasar eso, pero es posible que tu hijo te haya dicho, yo no te pedí venir al mundo, ¿cierto? Y una mujer dijo, pues dale gracias a Dios, porque si me hubieras pedido no te hubiera traído, hubiera dicho que no. Pero hermanos, el propósito de la existencia es conocer a Dios,
amar a Dios, glorificar a Dios. Y me encanta porque es disfrutar a Dios. Vean lo que dice Mateo 22:37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es Dios hablando a la raza humana. Le está diciendo cuál es la razón de su existencia, el propósito aquí en la tierra. Juan 14:6. ¿Qué dice Juan 14:6? Lo que lo conocemos. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y dice el Señor: nadie viene al Padre sino solamente a través de mí. Dice: sino por mí. Nadie puede ir a la presencia de Dios, solo por medio de Cristo Jesús. Y un propósito de la vida es conocer a Dios. Vean en Apocalipsis capítulo 4, dice: los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Para qué estás aquí? Para darle la gloria al Señor, para disfrutarlo y glorificar y decir: bendito sea tu nombre, papá. Gracias, Dios, gracias. Veo un árbol, ve el pasto, ve el sol. Levanta tus manos al sol y gracias, bendito Señor. Porque tan importante que es el sol para el crecimiento de las plantas. Si no, pregúntenle a los que trabajan en la yarda, hermanos, que algunos faltaron hoy precisamente porque hay lluvia, pero si no hay sol, no sale la planta. Nada más empieza el sol y miren todo lo que hace Dios por medio del sol. Apocalipsis 14 también, 6-7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, toda tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: vean, ¿para qué estás aquí en la tierra? Para temer a Dios. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Se dan cuenta, hermanos? Pero si no hay Dios, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué estás aquí? Para lo que tú quieras. Haz lo que se te pegue tu regalada gana. Al final, si te mueres ya, según la teoría, dejas de existir. Primera de Juan 4:9, en esto se mostró el ¿qué, hermano? El amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Para qué estás aquí? ¿Cuál es el propósito? Vivir en Cristo Jesús, vivir en Dios. Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Primera de Pedro 2:17. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honrad al Rey. Y estaba escuchando algunas de las predicaciones de muchos pastores, de escritores, comentaristas. Hermanos, algo que se está fallando en la iglesia cristiana es el temor de Dios, porque creemos en la gracia, pero la gracia no indica, hermanos, simplemente no temer al Señor de esa manera reverencial, porque Dios es Dios, hermanos. Dios nunca deja de ser el Dios del universo. Nosotros no somos Dios. Algunos se creen Dios, y algunos que profesan ser cristianos, pastores, están diciendo: you are little gods. Ustedes son diositos. Y dicen: say it again, I am God. Y ahí está toda la congregación de cristianos: I am God, yo soy Dios, yo soy Dios. Y dicen: say it again, dilo otra vez, yo soy Dios, yo soy Dios. Y hay gente que se la está creyendo. Dios, tu Dios. Espérate unos años y vas a ver tu Dios. Te vas a morir, te vas a envejecer. Acabo de ver ahí en Facebook de alguien, hermano, que dice: yo soy diosa. Yo soy Dios. Yo soy pequeñito Dios, un Dios chiquito.
y lo están enseñando. Pero no, hermanos, Dios, Él es Dios. El Señor Jesucristo, He is God. Él es Dios. Y vamos a honrarlo, vamos a amarlo, vamos a glorificarlo, vamos a temerle. No miedo de que nos va a lanzar al infierno, porque por su pura gracia hemos sido salvos. Pero temor reverencial. Hebreos 5:9 también dice: y habiendo sido perfeccionados, hablando de Cristo Jesús, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Obedeces al Señor Jesucristo, entonces puedes ser salvo. Pero vean, ha sido autor de eterna salvación, de una salvación eterna para todos los que le obedecen. Obviamente tiene el ser humano que obedecer a Jesucristo. Si no lo obedece en lo que Él vino a hacer, entonces no hay salvación para esa persona, aunque el regalo es universal para todo ser humano. Entonces, ¿qué sucede cuando mueres? Hay también dos posiciones. En la evolución dice, pues regresas al polvo, y ese es el fin de la vida. En 1000 años, imagínense, nadie sabrá que un día tú exististe. Nadie sabrá que tú exististe en 1000 años. ¿Qué sucede cuando mueres? La evolución dice, ok, vuelves al polvo. Y unos dicen, todos somos polvo, somos polvo de estrellas. ¿Han leído eso en algún lugar? Y hay gente que lo cree. Todos somos polvo de estrellas. ¿Y saben qué? Like. Y no dudo que alguien dice amén. Un cristiano despistado, ¿cómo polvo de estrella? ¿Quién dice que somos polvo de estrella? Bueno, son opiniones de los que creen en la evolución. La Biblia enseña, bueno, todo depende de tu relación con Jesucristo. ¿Qué sucede cuando mueres? Depende. Nada más hay dos lugares en que el ser humano va, y eso es la condenación eterna sin Dios, o el cielo, que es presencia de Dios eternamente. No hay puntos medios, no existe el purgatorio. Y ahorita el Papa ya nos está ayudando, porque ya lo acaba de decir que no es verdad el purgatorio. Nosotros sabemos siempre, porque nunca ha existido tal cosa llamada purgatorio. De acuerdo a la Biblia, nada más existen dos lugares. Y entonces, ¿qué sucede cuando tú mueres? Depende de tu relación con Jesucristo. No depende si te portas bien. ¿Entiendes? No depende si te gusta ir a la iglesia cristiana y escuchar. No depende de si haces buenas obras y ayudas a los pobres. No depende si yo no juzgo a nadie, yo no critico a nadie, yo respeto todas las religiones. No, depende de tu relación con Cristo Jesús. Depende si en verdad tú te has arrepentido. Y cuando hablo de arrepentimiento, hermano, verdaderamente hablo de arrepentimiento. Confiesas. Para arrepentirse tienes que creer que este libro todo es palabra de Dios. No puede haber arrepentimiento cristiano bíblico genuino si tú dices unas partes son verdad y otras partes son mentiras. Este libro no está hecho para eso. O lo aceptas desde Génesis 1:1, donde dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hasta el último versículo del último capítulo del último libro de la Biblia, que es Apocalipsis. Lo aceptas como palabra inspirada de Dios, y cuando te arrepientes, rindes tu vida y dices, Señor, esto es lo que yo voy a creer y esto es lo que yo voy a vivir en mi vida. O lo rechazas todo y mandas a volar a Dios, y mandas a volar la Biblia, y mandas a volar todas las enseñanzas, hermanos, que están en la Biblia. Pero no puedes escoger, ni hay puntos medios después de que el ser humano deja de existir en este mundo. Y yo doy gracias a Dios porque yo no soy responsable de esa enseñanza. Es Dios el que lo enseña. Yo lo creo y se los estoy diciendo. Yo ya hice mi decisión y yo asumo, y espero que todos los que están aquí también ya hicieron su decisión. Pero cada vez que predico de estos temas, lo hago con esta pasión, asumiendo que puede haber alguien aquí entre nosotros
nosotros, aunque tenga años de que lo conocemos y nos conocemos, de que no ha rendido su vida plenamente al Señor. Entienden, hermano, no nada más dar el paso y agarrar lo que quiero, la salvación, y no entregarte toda área de tu vida al Señor, porque eso no, así no funciona el cristianismo. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23, porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Juan 3:3, recuerdan, Juan respondió Jesús a un hombre religioso, un hombre, acuérdense que era judío, un hombre que creía en las escrituras hebreas, un hombre que creía en el verdadero Dios, Jehová de los ejércitos. Este hombre llamado Nicodemo creía en Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y estaba perdido, estaba yendo a la condenación eterna. Y por eso Jesucristo le dijo: de verdad te digo, el que no naciere de lo alto, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y recuerda que más adelantito le volvió a decir: de verdad te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces la Biblia es muy clara en enseñarnos realmente que hay dos lugares en que el ser humano va después de morir. ¿Qué sucede? Bueno, Dios enseña esto. La evolución tiene su enseñanza, se acaba todo. Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Bendito sea el Señor, hermanos. La Biblia tiene respuestas. Amén. Amén. La evolución, hermanos, todo depende de las reacciones químicas de tu cerebro. Y la pregunta para todos nosotros es: ¿qué escogemos? Cuando platiques del Evangelio de Cristo Jesús, piensa en esto. Habla con confianza, hablen con confianza. No dejemos de hablar el Evangelio a la gente, hermanos. Hay gente que nos va a escuchar, hay gente que no le va a importar, no te va a escuchar, pero pues sigue, busca a la siguiente persona. Alguien te va a escuchar. Y hay mucha gente que ya está preparada espiritualmente. Hay mucha gente que está viviendo situaciones que se prestan para hablarles del amor de Dios por medio de Cristo Jesús. Y esa gente ya está nada más, hermano, deseando que alguien les hable del amor del Señor. Entonces, que